lo que ellos crean. Vale, voy a dar paso. Quería hablar de Diomandé, hemos hablado durante toda la semana, pero quería conocerlo un poquito mejor. Y dije, ¿con quién puedo hablar? Y digo, pues con alguien del Leganés, porque no en balde estuvo el año pasado en el Leganés, y digamos que fueron los que le pusieron en órbita, ¿no? Los que Sí. apostaron por él y los que creyeron en él, y hay un antes y un después de que Diomandé estuviera en el Leganés. Y creo que ya tengo en línea a Martín Ortega, que es el director general del Leganés. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy Bueno, bien, encantado de estar aquí con vosotros. primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Decía yo que hay un antes y un después, ¿no? En Diomandé, ¿no? ¿Cómo surge la posibilidad de ficharlo? ¿Cuándo os hablan de él o qué seguimiento habíais hecho vosotros del chico? Porque claro, él se va el año pasado con tan solo ya 18 años, ¿no? Lo traspasáis. Sí, sí. A ver, nosotros a Diomandé lo seguimos desde que tenía 15 años, es decir, desde que era bastante joven, como consecuencia de que al final nosotros en el ámbito de cantera no es muy difícil en el área nacional, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues monstruos como son el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y tenemos que ampliar las miras, ¿no? Entonces, desde hace ya bastante años, pues venimos trabajando mucho el aspecto del scouting internacional y especialmente África. Entonces, en este caso en particular, de la mano de la antigua propiedad de Blue Crow, pues nos llega a oído, pues hay un chico en una academia de Costa de Marfil, que es su país natal, que tiene un talento descomunal. Y entonces, bueno, oye, pues vamos, ¿a qué edad tiene? Pues tiene 15 años, muy joven. Bueno, venga, vamos a ir siguiéndolo y efectivamente, pues nos llegan una serie de vídeos, que bueno, ya sabéis cómo son esos vídeos de África, Sí. ¿no? Que son difíciles de filtrar, muchas veces no sabes si ese es muy bueno o los otros pues no tienen el nivel que podamos tener aquí en Europa, pero vemos cosas extraordinarias. O sea, vemos conducciones de balón con ambas piernas, vemos una velocidad, bueno, ya se ven cosas que, oye, este chico pues parece que tiene madera, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya hay 2 años y medio de seguimiento del chico y cuando cumple los 18 años, que es en noviembre del 2024, pues ya la FIFA nos permite, conforme a la normativa, traerlo y en el mercado de invierno de esa temporada 24-25, pues lo trae con su contrato profesional. Claro, porque, pero él viene desde Miami, ¿no? O sea, ¿por qué le hace un trayecto de Costa de Marfil? O por lo menos eso he leído en algún sitio, ¿no? De Costa de Sí. Marfil viene a España y después de España se va a Miami, a una escuela de fútbol de Miami. Esa es un poco ahí su trayectoria, más o menos, Sí, al Martín. final ahí nosotros tampoco, si bien estuvimos siguiéndolo, ¿vale? Sí. No tenemos, digamos, una certeza de dónde estuvo, ¿no? Sí tenemos conocimiento que estuvo en Estados Unidos, puesto que así, bueno, lo ha dicho él en los medios, etcétera, y estuvo en otros lugares, pero sí es cierto que el primer club que realmente apuesta por él, que le pone un contrato profesional y que le da la oportunidad de venir a Europa, pues es el Club Deportivo Leganés. Y es cuando, ya te digo, está próximo a cumplir esos 18 años y era cuando el momento en el que pues, nosotros lo podíamos traer. Ajá. ¿Cómo es Diomande? ¿Cómo es? Pues es un chico que es un chico humilde, un chico que lo caracterizaría como muy buen chico. Y te voy a decir una anécdota que al final te va a ayudar a saber cómo es su forma de ser. Él cuando llega aquí, llega en un ámbito de cantera. Llega con 18 años recién cumplidos, llega a uno de los equipos de cantera y empieza con ellos, ¿no? Y luego, bueno, luego lo desarrollaremos, pero se incorpora rápido al primer equipo y pasa a ser un jugador de dinámica del primer equipo a todos los efectos. Pues bueno, ¿qué marca su personalidad? Que este chico que había hecho buenas migas con los primeros que estuvo, con los niños, al final son niños, durante toda la temporada no dejó de ir a los partidos a apoyarle, a seguir formando, sintiéndose que formaba parte de ese grupo de niños, de equipo de cantera. Y bueno, y era algo que él no tenía que hacer. O sea, eso al final
pues no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero el hecho de que tuviera ese gesto con los que habían sido sus primeros compañeros, pues creo que te da una pista de su personalidad. ¿Dónde? En principio viene para el equipo B, pero el técnico del primer equipo, ¿cuánto tarda en incorporarlo al primer equipo? Sí, os explico porque tiene su gracia. A ver, nosotros no queríamos tener prisa ninguna. Al final es un chico que viene de otro continente, que nunca ha estado en España, que tiene que tener sus tiempos. Entonces, él se incorpora con el equipo de cantera que le correspondía por edad. Luego, al llegar en enero, se lesiona, tiene una lesión de un mes y medio aproximadamente, e inicia con el equipo de cantera. Juega 2-3 partidos. Y al momento los entrenadores nos dicen, oye, ¿qué habéis traído aquí? Que, bueno, vamos viendo, ¿no? Oye, este chico, no hemos visto una cosa igual como esto, tenéis que verlo ya con el primer equipo, esto es una barbaridad. Bueno, pues entonces montamos un partido únicamente aquí en el estadio en Butarque para el del primer equipo y un conglomerado de jugadores de cantera. Y entonces ese día me acuerdo que estábamos aquí, pues, de toda la directiva, la dirección deportiva, me parecía un domingo a las 7 de la tarde, la expectación que teníamos para ver al chico. Y fue un espectáculo. O sea, fue una cosa de locos. El primer balón que tocó, recordamos todo, hizo un sprint con una conducción pegado al pie, con una pierna, con la otra, una velocidad que al momento ya no, bueno, por los que no lo habían visto, se miraban como diciendo, hostia, ¿quién es este muchacho? ¿No? Qué barbaridad. Y luego también recordamos que la única que tuvo así fácil para encarar, que fue el momento de decir, venga, vamos a ver qué ocasión de gol, ¿no? Pues hizo un regate con la izquierda, se la pasó a la derecha y tuvo un golpeo magnífico, entró por la escuadra, que fue una maravilla. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que en ese mismo momento, cuando terminó el entrenamiento, Borja Jiménez, que en aquel momento era el entrenador, dijo, oye, señores, este chaval, lógicamente, ya se queda con nosotros porque, bueno, tiene un talento descomunal. Esto, incluso compañeros del primer equipo venían preocupándose, oye, este chico tiene licencia para jugar con nosotros porque este chico nos puede ayudar. Y bueno, fue un impacto muy grande, pues diría el mayor impacto de un canterano en el club. Martín, una cosa que esta anécdota se la escuché también a Borja en una entrevista con Offsiders y me hizo mucha gracia que él contó que le dijo al entrenador del filial, que no sé cómo se llamaba, a las 4 jugadas le dijo algo como quítalo porque le van a pegar. Porque los del primer equipo va a haber un momento que van a decir, oye, le vamos a meter una leche porque está el niño ya yéndose de todo. Como que en cuatro jugadas ya todo el mundo sabía que Diomandé estaba para el primer equipo. No hacía falta seguir haciendo daño. Efectivamente, Pablo, así fue. Bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Es que en los vestuarios pues hay una jerarquía, hay unos códigos que de alguna forma se tienen que respetar. Y cuando viene un chaval que es juvenil y empieza bueno, pues al final es lo que decimos, ¿no? Que parecían los juveniles los del primer equipo y él el del primer equipo. O sea, una cosa bárbara. Entonces, es cierto que Borja Jiménez pues dijo, oye, quitarlo que le van a pegar al final una patada porque, claro, lo está bailando. Que les está vacilando, ¿no? Claro, sí. Y a ver, este chico, para que lo tengamos claro, yo lo digo siempre, o sea, está en la clase de Lamine Yamal, de Nico Williams, en el sentido de que son jugadores que no notan la presión. O sea, ellos juegan como si estuvieran en el patio de su casa. Lo hemos visto con Lamine Yamal en la Eurocopa, en el Mundial, con Nico Williams. O sea, son jugadores que tienen una fortaleza mental o una forma de ser que no le impacta la presión. O sea, no le impacta. Este chico debuta en el Bernabéu con 2 entrenamientos con el primer equipo y si os acordáis, el primer balón que toca se va a por Rodrigo o a Fede Valverde, no sé, a regateárselo como si fueran cualquiera. O sea, hizo 20-25 minutos magníficos ya en su debut con 18 años recién cumplidos. Entonces, te está diciendo que tiene madera de crack. Absoluto. Una cosa, Martín, no sé si esto es verdad, a lo mejor me lo puedes confirmar o no. Cuando vosotros vais a intentar ficharle, ¿es cierto que él tiene también una oferta del Chelsea y fruto de esa personalidad de la que tú hablas dice, hostia, el Chelsea tiene nombre, pero yo lo que quiero es jugar y para jugar prefiero irme al Leganés? ¿Esto es verdad?
No lo sé, eso la verdad es que nosotros no lo sabemos. Por lo que hemos podido leer, parece ser que tuvo cierto contacto con el Chelsea, pero cómo fue esa historia, David, no te lo puedo porque no lo sé. Martín, a mí lo que me llama la atención y lo que me sorprende, y es una de las cosas que dices, algo se está haciendo mal en el fútbol español, es que un jugador que lo tienes aquí, que lo vendáis al Leipzig por 20 millones y que ahora el Madrid vaya o tiene que pagar, si quiere hacerse con sus servicios, 120. O sea, es que son 100 millones más. O sea, y lo que me llama la atención y que dice, pero que eso ya lo saqué también a colación, pues con otros, con el fichaje, los fichajes del Como, de jugadores, del chico aquel del Betis, que ¿cómo se llama? El chico del Betis, Jesús que era. Rodríguez. Sí, Rodríguez, una de las jóvenes promesas y tal, y que dices, pero de verdad que estos jugadores no se pueden retener. O sea, el Villarreal no tiene 20 millones para pagarle al Leganés y hacerse con los servicios de este jugador. El Atlético de Madrid no tiene 20 millones para esto. El Madrid y el Barça sí entiendo que los tienen. Pero donde critico a las direcciones deportivas de Madrid y Barça es que digas, tíos, o sea, si yo no digo que el puesto, por ejemplo, donde puede jugar el chico esté ocupado, bueno, pues fíchalo y sé tú el que se lo cedes al Leipzig o al Borussia Dortmund o al no sé qué, ¿no? Entonces, no sé, a mí me llama la atención. Nadie del fútbol español se interesó por el jugador, Martí. A ver, yo creo, Siro, que esto es que, siendo justo, es un caso muy especial. O sea, esto no es un caso normal. Esto es un caso muy especial porque no es normal que un chico que viene de ser totalmente desconocido, de prácticamente no estar federado, que nosotros lo fichemos, que juegue 2 partidos con cantera, que juegue casi, no llegó ni a 10 partidos con nosotros y que se venda por 20 millones, eso Sí, no ya era es. raro. Eso no es normal. Entonces, yo, esa pregunta de, oye, ¿cómo el Atlético de Madrid? ¿Cómo el Real Madrid? ¿Cómo no lo vieron? Yo creo que está justificado porque el proceso natural era que este chico todavía tenía que demostrar un poquito más. O sea, eso que está diciendo la gente ahora, que qué locura, que van a pagar 100, 120 millones. Eso ya lo decían hace un año cuando todo el mundo decía, oye, pero ¿cómo que han pagado Sí, 20 millones? sí. Por un chico que ha jugado con vosotros 8 partidos, pero ¿quiénes que están locos? Nosotros sabíamos que no estaban locos. Nosotros lo sabíamos, porque nosotros sabíamos lo que teníamos en la casa y, de hecho, en esos 3 meses intentamos subirle o sea, mejorarle mucho las condiciones económicas y subirle la cláusula 30 porque sabíamos que iban a venir a pagar los 30, porque era una barbaridad. O sea, no sé si habéis visto los partidos, estos 8 o 9 partidos que jugó con nosotros, sobre todo los últimos, Sí. eran una barbaridad. O sea, el lateral derecho o el lateral que lo cubriera, en los últimos 3 partidos lo tuvieron que quitar al descanso. Pero Porque Martín, lo llevaba loco. ¿vosotros teníais constancia de que iban ojeadores del Madrid, del Atleti, del Barça a verle, o vosotros nunca tuvisteis esa confirmación de que le estaban siguiendo los grandes en España? Nosotros, durante la temporada, teníamos conocimiento de que estaban viniendo ojeadores. Quién fuera ni nos importaba mucho. Es a final de temporada, es cuando termina la temporada, cuando empieza un interés muy fuerte por el jugador. Pero ese interés viene de Europa, no viene de España. O sea, viene fundamentalmente de Europa y viene de clubes que no son los que se están hablando ahora mismo top mundial. Estamos hablando de una clase B europea, ¿vale? Entonces, hubo mucho interés. En este caso, el Madrid no era uno de los que mostraba interés hace un año. No, pero yo lo entiendo y lo justifico. O sea, el Madrid o el Paris Saint-Germain entiendo que digan, oye, bueno, vamos a seguir este chico que parece que anda bien, pero necesito una justificación mayor. Ya. Necesito que se reconfirme. Ese jugador ha jugado 8 partidos. Entonces, o sea, tan arriesgada es la apuesta de 20 millones en ese momento, sí, como es ahora la de 100 o 120. Y yo entiendo la crítica a la situación del fútbol español, y tú lo sabrás y mucho mejor que nosotros porque lo vives como directivo de un equipo, pero yo sí que creo que hay que diferenciar en los casos Jesús Rodríguez o por qué Jacobo Ramón se va al Como y no al Betis, por ejemplo, con lo de Diomandé. Yo recuerdo que al Leipzig se le pegaban unos palos
en la prensa internacional enormes. De hecho, mucha gente decía, igual lo ficha el Leipzig, pero lo cede al Salzburgo. Y está primero en Austria y luego ya va a Alemania. Mucha gente no entendía cómo podía pagar un equipo como el Leipzig 20 millones por un jugador que no había jugado ni 15 partidos con el Leganés. Creo que aquí es como muy fácil fichar con el periódico del lunes. Hay casos mucho más evidentes. Me lo invento, yo qué sé. Jesús Rodríguez es el mejor ejemplo, que el Betis pues no pueda mantenerlo y se tenga que ir al Como. Pero en este caso es que pagar 20 millones por un futbolista que había jugado tan poquito era muy arriesgado. De hecho, lo que se ponía en Twitter era el vídeo del fallo contra el Sevilla, creo que fue. Era, mira, acaban de pagar 20 millones por este. No se decía qué robo del mercado ha hecho el Leipzig, ni muchísimo menos. A ver, Pablo, yo creo que los que realmente sabíamos lo que teníamos era nosotros, que lo veíamos todos los días entrenar y que lo veíamos los domingos y que sabíamos qué personalidad tenía. Es decir, mira, cuando nosotros hablamos con el Leipzig tiene una plataforma de detección de talento sub-21. ¿Vale? Y cuando hablamos con ellos nos dicen, oye, porque nosotros nuestra primera propuesta era, oye, yo te lo vendo con la condición de que me cedas para que me ayude a ascender. Y entonces lo que nos dijeron, digo, mira, nosotros estamos fichando a Yan Diomandé para que sea el extremo titular de nuestro equipo. Y te voy a decir por qué. Nosotros tenemos aquí una herramienta que nos dice una serie de parámetros de jugadores del sub-21 y Yan Diomandé los triplica. O sea, triplica lo que nos salta la alarma. O sea, ya un espectáculo. De hecho, este año ha sido, no sé si el segundo, el tercero o el primer máximo regateador con regates positivos de Europa. O sea, una locura. Y entonces, claro, nosotros sí sabíamos lo que teníamos en casa. De hecho, nosotros vienen a pagarnos la cláusula de rescisión y les decimos y le proponemos, unas condiciones que mejoraran la posición del Club Deportivo Leganés a futuro. ¿Me explico? Porque sabíamos que era un jugador, además el Lesbi es muy de eso. Compró a un jugador joven y luego en 2 o 3 años lo formo, lo promociono y lo vendo por el triple. Entonces nosotros ese recorrido estaba en la cabeza totalmente. Nosotros sabíamos que ese jugador lo estábamos vendiendo por 20, pero que iba a valer 60, 80 si la cosa no se torcía y no pasaba nada excepcional. Porque es que lo vale. Martín, de los 120 millones, ¿cuánto se lleva el Leganés? Si al final se cierran 120 millones. Si se puede decir, más o menos. A ver, sí, eso lamentándolo no lo puedo decir porque es confidencial, como me podrás entender. Los contratos son confidenciales, pero sí te puedo decir que nosotros peleamos mucho que la posición del Club Deportivo Leganés quedara de lo mejor posible en cuanto a derechos a futuro, porque estaba claro que aquí iba a haber recorrido con el jugador. Pero, Martín, sin dar las cifras, ¿se está hablando de un 7-8%? ¿Está muy lejos o no? Sí, por ahí. No está muy lejos. Sí. Vale. De todos modos, Martín, entiendo que después de cerrar el fichaje del jugador por el Leipzig, le pediríais la aplicación esa que utiliza y bueno sería que el Madrid y el Barça y otros clubes también la pidieran, ¿no? ¿Cuál es la aplicación que utiliza el Leipzig y que decía que el chico estaba triplicando lo que hacían jugadores a su edad, ¿no? Porque la vamos a buscar en el App Store esta mañana. Sí, a ver si está. Bueno, la voy a buscar hasta yo porque igual a lo mejor me puede interesar comprar a alguien y venderlo después por el precio que lo va a vender el Leipzig. Era un caso muy llamativo. Es que, a ver, el jugador es muy bueno. O sea, el jugador, mira, yo voy a decir una cosa, Siro, y vamos a ser desde la prudencia y salvando las distancias, ¿vale? ¿Por qué? Porque te lo voy a comparar o voy a decirte quién me recuerda a mí su estilo de juego, ¿no? Con la prudencia y, como digo, él todavía lo tiene que demostrar y los otros lo han demostrado. A mí es un jugador que me recuerda a Lamine Yamal, en el sentido que te voy a decir, tiene una capacidad fuera de lo normal para regatear de una forma tan sencilla que parece que dices, madre mía, ¿cómo se ha ido tan fácil de su marcador? Y luego es muy inteligente jugando, que esto también lo tiene Lamine Yamal. Oye, él sabe perfectamente cuándo toca regatear y cuándo toca habilitar al jugador. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando el balón pasa por sus pies, la jugada mejora. Y luego, de Lamine Yamal también me recuerda esa
capacidad de poder soportar la presión que parece que están jugando en el patio de su casa. O sea, no tienen presión estos chicos. Es una cosa que yo lo destaco porque eso es una de las cosas más difíciles en el mundo del fútbol, aguantar la presión. Y la aguantan como si nada. Este chico, yo creo que la camiseta de Real Madrid no le va a pesar. Y luego hay otra cosa que me recuerda que, como digo, salvando la distancia y todavía lo tiene que demostrar, a Dembélé, porque lleva la pelota con la derecha, él es diestro, pero conduce con la izquierda con una naturalidad. O sea, esos jugadores que da gusto verlos, de como Cazorla, como Dembélé, que dicen, joder, madre mía, qué maravilla. Ambidiestro. Sí, prácticamente, no te diría ambidiestro, pero que no tiene ningún problema, que pueda hacer una conducción de alta velocidad con la izquierda. Entonces, bueno, como digo, desde la prudencia, el tiempo lo dirá, pero a mí, oye, estilo de juego, me recuerda a esos dos jugadores, o sea, tiene cosas de esos dos jugadores. ¿Qué vas a decir, Pablo? Sí, vosotros en el Leganés, cuando le scouteáis, le ficháis, empieza a jugar en cantera, primer equipo, ¿le concebís como un jugador más de banda izquierda o más de banda derecha? Que ahora es un poco el debate, que la respuesta con Diomandé es que puede jugar en las dos. Pero el Diomandé de hace un año, ¿dónde lo veía más el Leganés? ¿En qué banda? A ver, esto como el FIFA, ¿no? Que Sí, depende de dónde claro. pongas, o tiene 93 o tiene 87, ¿no? Sí. Yo te diría que lo veo más partiendo de la izquierda, ¿vale? Partiendo de la izquierda y yendo hacia adentro. ¿Que puede jugar en la derecha? Perfectamente. ¿Que se ve tan penalizado por jugar en la derecha como otros jugadores que no pueden venir a la cabeza? Y dice, es que en la derecha no está tan bien. Yo creo que no. Yo creo que él puede jugar en la derecha y tener un rendimiento bastante alto. De hecho, no sé si viste el primer partido del Mundial con Costa de Marfil, que jugó en la derecha. Sí, jugó en la derecha. Fue un espectáculo. O sea, fue el mejor de su Mundial, para mí. Luego ya el nivel no estuvo, creo, a ese nivel del primer partido, pero el primer partido fue una cosa escandalosa. Sí. Y encima le tocaba bailar con Hincapié, que en el Arsenal ya demostró que es uno de los mejores defensores en esa banda del mundo. Sí, fue espectacular ese partido. Martín, ¿te sorprendió cuando salió la noticia de que el Madrid podía estar interesado en el futbolista? No sé si alguien del Madrid también os ha llamado, os habían preguntado algo del carácter del chico, de cómo era. No sé si hubo conversación previa antes de que salieran los medios de comunicación el interés del Madrid o para vosotros fue una sorpresa el que el Madrid se interesara. No, Siro. No me sorprendió para nada. Y te voy a decir por qué. Porque si el Real Madrid, en su caso, y finalmente pasa, ficha a Yan Diomandé, el Real Madrid creo que puede fichar a Yan Diomandé ahora. Es que Yan Diomandé, si lo ficha el Paris Saint-Germain, yo creo que le puede pasar un caso similar, por ejemplo, con Olise, que no sé si lo querrán fichar o no. Pero está claro que ya está en el Bayern de Múnich, es un club que no necesita dinero y yo no te tengo por qué vender a Olise salvo que él me monte en una guerra. ¿Me explico? Es que entonces el Madrid o lo ficha ahora, que tiene 19 años y está en el Leipzig y lo va a pagar, lógicamente, por un dinero importante en caso de que suceda, o a lo mejor ya no lo puede hacer. Y es un jugador que yo creo que merece la pena que el Real Madrid lo fiche. Bueno, pues nada, Martín, que muchísimas gracias. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él, con el chico, estos últimos días? Sí, a ver, no estos últimos días, porque tampoco, bueno, ahora mismo estará, imagínate, ¿no? Como tiene que tener la situación, pero sí hemos mantenido el contacto con él durante, por ejemplo, el año pasado él vino aquí a vernos, a la instalación deportiva, a ver la habitación donde él tenía su habitación y vino a verla y la verdad es que es un chico que es muy buen chico. Él cuando se despidió, pues todos recordamos que, oye, fue muy agradecido, ¿no? Cuando nos dio las gracias 1000 veces por la oportunidad que le habíamos dado de poder estar en el fútbol europeo, tener un contrato profesional y cuando se despidió pues nos dijo que siempre nos llevaría en el corazón y que sería un pepinero toda la vida. Ajá. Bueno, pues nada, que muchas gracias. No te voy a preguntar si aquello si es madridista o es no sé qué, o te había mostrado algún sentimiento hacia... Entiendo sí que él, en igualdad de condiciones, aunque parece ya que el Paris Saint-Germain se ha apartado de la puja, no sé si en igualdad de condiciones
él elegiría España, ya no digo al Madrid, en este caso el Madrid porque es el equipo que está interesado, pero digo España y no Francia, porque a lo mejor hasta por el conocimiento ya que tiene del fútbol español, no del idioma, porque Costa de Marfil también son francoparlantes, pero no sé si él elegiría en igualdad de condiciones España por encima de Francia. A ver, yo creo que sí, además un chico aplicado. Él cuando estaba aquí daba clases de español desde el inicio. Estuvo dando clases de español, ya ha vivido aquí en Madrid, lo conoce perfectamente. Yo creo que para él es más fácil elegir Madrid que París, que es una ciudad que no conoce. Claro que sí. Se habla mucho de una lo han sacado, bueno, supongo que la gente que no le gusta que pueda fichar por el Madrid. Una frase después de jugar contra el Madrid del famoso, bueno, un arbitraje que yo también dije, me parece aquel penalti. Sí, que al Leganés, bueno, el arbitraje de ese día fue absolutamente injusto. El penalti, yo creo que un gol de falta que mete el Leganés y que se lo anulan, creo recordar. Algo así, no me acuerdo qué fue, pero bueno, el penalti sobre todo, el penalti fue no, el Leganés empata con un gol de falta, ¿no? Que lo mete por la escuadra, el que había sido canterano del Real Madrid, ¿no? Martín. Pues si te soy sincero, Siro, no me acuerdo ahora mismo. Como me acuerdo de ese partido, me acuerdo que estuvimos a punto de plantar una jugada polémica en el último minuto. Sí, algo de eso. Que bueno, que va con Asensio, si no me equivoco. Sí. Esa es la que yo recordaba. Hay un contacto de quién llega antes, quién llega después. Eso es lo que recuerdo de ese partido, pero quién me todos los goles ahora mismo, la verdad es que no lo recuerdo. Los goles fueron eso, Dani Raba y Diego García. Sí, eso sí, correcto. Y bueno, pues al final del partido parece que le preguntaron y que dijo algo así que bueno, pues que al Madrid le han ayudado como siempre o no sé qué. No sé si percibiste algún tipo de antimadridismo por parte del chaval. No, a ver, sí, lo sé que al final estamos hablando de un niño que acaba de cumplir 18 años. Entonces, claro. Mira, fíjate, nosotros llevamos muy marcado, ya sabéis, nuestra línea de comunicación, lo cuidamos al detalle, nos gusta trabajarla muy bien y nos acordamos de ese momento, ¿no? En el que él, bueno, pues dijo lo que dijo, pero al final no lo tomamos como, bueno, vamos a levantar la mano, al final es un niño, tenemos que ir amoldándolo y tenemos que ir enseñándole que hay ciertas cosas pues, que procede decirle y ciertas cosas que no, pero no le dimos más importancia porque sabíamos que eran palabras de un niño sin maldad ninguna y que tampoco había que darle importancia. Además, él siempre ha sido muy fan de Cristiano Ronaldo, tiene camisetas suyas, la camiseta de Mbappé salió en redes sociales con ella puesta, es decir, que muy anti no será cuando se ha vestido de blanco, ¿no? No, sí, antimadridista ya te digo yo que no es. Eso está claro, pues si la camiseta de Cristiano, su ídolo es Cristiano. No. Oye, Martín, no sé si os pilló lo de la muerte de su hermana, os pilló con él en el Lega. ¿Cómo lo vivió? Porque él mandó una carta y se le ve muy dolorido. Fue fuerte aquel golpe, entiendo, para él, ¿no? Sí, no, aquello es emocionantísimo, pero en aquel momento lo llevó en la intimidad. Fíjate, yo no tenía conocimiento de él. Cuando leí la carta me impactó mucho, me emocionó. Pero yo no tenía noticia y, claro, fui preguntando en el club, oye, ¿quién sabía esto? Tal. Lo sabía solamente muy poquita gente. Los más cercanos suyos en el vestuario y poco más. Lo quiso llevar en la intimidad, no lo exteriorizó. Sí es cierto que en el partido posterior que él marca un gol, dedica al cielo y llora, que bueno, nosotros nos creíamos porque era de la emoción, pero claro, luego hilando, pues sabemos que se lo estaba dedicando a la hermana. Está claro. Martín, muchas gracias. Una cosa se puede ser antes de que se marche Martín, y ya aprovechamos que está por aquí. ¿Algún canterano del Madrid que os interese para el Lega? Bueno, estamos trabajando con ellos. Nosotros tenemos una relación excepcional con el Real Madrid. Tenemos, de hecho, un convenio de colaboración en el que todos los años te diría que entre 7, 8, 10, 12 jugadores de aquí se van allí y 7, 8, 10, 12 jugadores de allí vienen aquí. Eso lo tenemos desde hace ya 3, 4 años. Las relaciones con el Real Madrid son excelentes, no podrían ser mejores. Y bueno, eso, lo que pasa es que esa pregunta es más para dirección deportiva.
Ahí ya no te puedo ayudar yo. Lógicamente, todos los jugadores que suelen venir del Real Madrid, el año pasado vino Marvel, por ejemplo, pues son jugadores que nos ayudan mucho. Por aquí ha Oye, pasado y dada esa relación que tiene el Leganés con el Madrid, que es incluso contractual, cuando viene el Leipzig a interesarse por Diomandé, ¿no hay una comunicación al Madrid? ¿O entendéis entendéis que evidentemente si el Madrid estuviera o mostrara algún tipo de interés, ya lo había visto jugar y evidentemente no hacía falta que viniera un club a ficharlo? No sé si hubo esa comunicación con el Madrid y decir, oye, que han venido estos alemanes a buscar a este chaval, por si os interesa, que lo sepáis. No, a ver, con el Real Madrid hay una comunicación fluida siempre. Y tanto nosotros seguimos su fútbol base, porque nos puede venir muy bien, como ellos siguen el nuestro. En aquel momento, ya te digo, viene justificado en que este es un caso muy excepcional, que se da en muy corto periodo de tiempo y yo creo que todavía, como he dicho anteriormente, para que el Real Madrid pusiera los ojos en él, quizás tenía que tener un mayor recorrido y tenía que confirmar lo que parecía que podía ser y que había hecho aquí en el Leganés. Muchas gracias, Martín. Un abrazo fuerte y mucha suerte al Lega para la próxima temporada. Pues muchas gracias, un placer. Un Gracias, abrazo. hasta luego. Hasta luego, Martín. De todos modos, a mí me llama la atención, Pablo y David, que el Madrid, teniendo esa relación contractual con el Lega, yo no digo para el primer equipo, bueno, a lo mejor el chaval no... Pero es que son 20 kilos, es que son... A mí, Ya, ya sabes que a mí me gusta mucho pegar palos a la situación. Pero oye, pero por 40 se fichó a Vinicius y por no sé cuánto se fichó a Rodrigo. Sí, sí. Y en principio, Vinicius venía para estar incluso en el Castilla. O sea, pero yo no digo para el primer equipo. Pero Vinicius llevábamos hablando de él mucho tiempo, ya había destacado en Flamengo, lo mismo Enrique en Palmeiras, Rodrigo Goes en la historia de que fue el jugador más joven con el que nunca contactó Nike, etcétera. O sea, yo soy bastante crítico con la situación financiera de la liga porque creo que es una situación financiera que no solo atiende a que no hay dinero, sino que el problema para mí viene del fair play y del control financiero que ejerce la Liga Española. Y a mí me da pena que los clubes de la Liga no puedan optar a cierto talento porque, honestamente, quitando Madrid, Barça y Atlético, nadie se puede gastar 25 millones en un jugador. Dicho eso, yo creo que lo de Diomandé es diferente. Es que 20 millones por un jugador que había jugado 10 partidos con el Leganés, había que tenerla muy clara. Había que tenerla muy clara o tener una red de scouts muy buena, ya que hay que reconocer que el Leipzig es uno de los equipos que mejor ficha de Europa y que el Madrid, ni el Barça, ni el City, ni el Liverpool tienen esa red tan afinada. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Porque el Manchester City o el Madrid ven al bueno, o sea, para fichar a Olise o para fichar a Rodrigo o para fichar a Diomandé en 2026, no tienes que tener una aplicación mágica. En cambio, el RB Leipzig, que se especializa en general el Leipzig y la factoría Red Bull, que se especializa en detectar talento joven y luego sacar dinero por él, sí que necesita tener una red de scouts que le diga exactamente qué jugador es especial y cuál no. Entonces, a mí tampoco me sorprende que el que lo descubriera fuese el Leipzig. Me sorprendería, te cambiaría el discurso si lo ficha el Liverpool. Si lo ficha el Liverpool, te cambio el discurso, porque lo está fichando un igual que tú, pero lo está fichando el Leipzig y recuerdo que muchos ya nos sorprendimos por la cantidad que pagaron por un jugador que estaba por ver en primera división. Yo, de todas formas, siempre en este tipo de situaciones, claro, hablar a toro pasado es muy sencillo, pero a mí fíjate que me da la sensación de que si Diomandé, en vez de jugar en el Leganés, juega en el Vasco da Gama, en el Sao Paulo o en el Boca Juniors, el Madrid habría a lo mejor hecho algo más en su momento, no sé si por traerle, pero sí por tenerlo más controlado. Es decir, aquí hemos visto a jugadores, habéis hablado de Vinicius, Rodrigo, que son evidentemente los más evidentes, pero se ha fichado a Reinier, que tampoco es que fuera una super mega estrella, sí estaba jugando en su equipo, se hablaba en las inferiores de Brasil, pero el Madrid pagó cerca de 35 o 40 millones por él. No hablemos de Lucas Silva
otro de los que no salió bien, es decir, que ha hecho apuestas pagando cantidades relativamente similares a lo que costaba Diomandé y luego no le han salido bien, es decir, que sí, que es una apuesta de 20 millones que a lo mejor para el Real Madrid en un momento dado es liarse la manta a la cabeza y decir, oye, y si pagamos 20 y le dejamos otro año en el Leganés a ver qué tal funciona, a lo mejor, oye, ¿tú no le ves potencial para el Real Madrid? A lo mejor dentro de 2 años lo puedes vender al propio Leipzig, claro, al Como, tal, por 22. ¿Sabes lo que está te digo? Claro que era la opción, que está claro que ahora lo ves y cómo vas a negar que esa era la opción buena. Pero que es que había jugado, lo estaba viendo, 500 minutos y había metido 2 goles. No me parece que sea el caso criticable. Me parece que al contrario, es un caso para darle la enhorabuena en Leipzig y no tanto para señalar a los clubes que no lo ficharon. Lo que tú comentas, David, de los brasileños, es cierto, pero porque el Madrid también confía y tiene muy atado ese mercado de los brasileños. Y el Real Madrid te dirá, sí, con los fallos, los aciertos nos han compensado. Porque este tipo de fichajes hay que verlos siempre en una estrategia global. La detección de talento joven brasileña al Real Madrid le ha salido bien. Porque por mucho que le salga mal Reinier, por mucho que le salga mal que hay que verlo Endrick, bueno, ya solo con lo que te han dado Rodrigo y Vinicius te compensa por muchísimas creces. Entonces, no sé, me parece que también hay que darle mucho mérito al Leipzig, ¿eh? Son 20 millones por un jugador que ha jugado 500 minutos. Y no nos olvidemos que la gente conocía a Diomandé por el fallo del Sevilla, por la ocasión que falla contra el Sevilla. Entonces, pues bueno, es una pena, pero a mí lo que me gustaría es que hubiese un Leipzig en España, que hubiese un equipo que sí que tuviese esa capacidad de detección de talento y sobre todo capacidad económica. Que haya un equipo que te lo pueda fichar. El Celta, me lo invento. No, eso, Pablo, exactamente. Eso hace 10, 12, 14 años, Diomandé habría acabado en el Sevilla, habría acabado en el Valencia o habría acabado en un equipo de este tipo, que habría pues un Julio Baptista de la vida, por ejemplo, que llega al Sevilla, la rompe en el Sevilla y lo vende por el triple, 40, 50, 60 al Madrid o al Barça de turno. Ese sería, digamos, una trayectoria lógica de un jugador que despunta en el Leganés. Pero sí que es cierto que al final esta gente de la factoría Red Bull, pues bueno, pues yo qué sé, tiene esa aplicación mágica, tiene ojeadores, luego tiene también la pasta, porque al final puedes decir, oye, claro, es que es eso, al final puedes decir, hostia, es que el ojeador del Sevilla también sabía que Diomandé era un buen jugador, pero no tiene los 20 millones para pagarlo, tiene 5. Y le dice al Lega, oye, por 5 que me das. Es que ahí es donde yo voy. Los cordones te doy. Claro, ahí es donde yo voy, que efectivamente, a lo mejor y lo decía Pablo, que lo de Diomandé es un caso que no es comparable con Rodríguez, el chaval del Betis, ¿no? O Gila, o bueno, pues jugadores. O Nico Paz. O Nico Paz. Claro, o Nico Paz. Pero sí estaremos de acuerdo, es que seguramente si la economía de los clubes en España fuera más parecida a la que había hace 15 o 18 años, 20 millones los hubiera pagado pues el Sevilla, el Villarreal, el Valencia, el Deportivo de La Coruña, el Betis, la Real Sociedad. Es que aunque haya jugado solo 10 partidos, a 10 partidos, claro, porque sí si los puede pagar el Leipzig 20 millones, dices, hombre, yo creo que por un jugador, vale, que solo ha jugado 10 partidos, pero aunque solo sea como inversión, y yo creo que valía la pena el riesgo, pero claro, ¿por cuándo no arriesgas? Cuando no tienes un duro, claro, dice, no voy a arriesgar 20 si esos 20 los necesito para fichar a jugadores ya realidades, no promesas, no inversión de futuro. A mí me parece que ahí está más el tema. No tanto en que Madrid, Barça y Atlético no lo ficharan, sino que la segunda línea española no pudiese ficharlo. Porque ya es una norma. O sea, ya los jugadores que son talentosos de la Liga Española se van fuera de España. Spi se va a ir al Ipswich, a la Premier League. Y es un jugador que en otro momento se hubiese ido al Sevilla, al Valencia o a la Real Sociedad. Pero bueno, es un tema muy complicado. Yo tengo una opinión que creo que a veces en España es un poco impopular, pero a mí es que este control férreo y esta negativa a la inversión extranjera
de la liga, creo que está convirtiendo la liga española en una liga de segundo nivel. Y hay gente que dirá, bueno, pero los clubes están saneados y gente que me puede dar 1.000.000 de argumentos que sí que tienen validez y que sí que te pueden valer. Pero para mí y para mi concepción del fútbol, creo que la liga española se está quedando muy atrás. Además de que nos olvidamos que sigue habiendo millones de clubes con muchos problemas económicos. Por desgracia, el mío. El Hércules es el equipo de la capital de la cuarta provincia más poblada. Pablo, te hago un inciso y ahora sigues como del Hércules, porque es que estaba viendo y estaba deseando decirlo porque para eso estamos también, y además el Hércules es un histórico del fútbol español, que me decía Sergio, o Serg GCS Go, ¿podrías compartir, si no te importa, en un tuit el estado lamentable del Rico Pérez? ¿Nos ayudarías a dar voz a los aficionados que sufrimos ir cada 2 semanas? Sería de gran ayuda que alguien mediático como tú, con seguidores, lo compartiera. Pues mándame el tuit y yo me hago eco de eso, está claro, evidentemente. Claro, es que es a lo que voy. Mi equipo es el Hércules, yo soy del Hércules. Es el equipo de la capital de la cuarta provincia más poblada de España. Un equipo que ahora, bueno, es una desgracia porque empezó el siglo con 19 temporadas en Primera División y estamos en 2026 y tenemos 20 temporadas en Primera División. Bueno, es un club que su dueño no es extranjero, es de aquí, Enrique Ortiz, es alicantino, es una persona negligente que tiene abandonado el club, que el estadio está destrozado, que nos estamos arrastrando por cuarta división, ahora por tercera división. Entonces, que tampoco se quiera vender el fútbol español como que está todo saneado y no hay ningún tipo de problema. Hablamos, si quieres, de cómo está el estadio de Vallecas, del Rayo Vallecano. Entonces, es que alguien se pueda sentar y me puede explicar perfectamente cuáles son las bondades del modelo económico y del modelo del control férreo que tiene la Liga Española. Pero yo prefiero otro tipo de fútbol. Y además, cuando no juegas con las mismas reglas, tener un control tan férreo te deja en una posición muy perjudicial, porque tú estás saneadísimo, tú perfecto, tienes un control en el que calculas al milímetro que los clubes no puedan apenas endeudarse, ya, pero estás compitiendo con la Premier League. Y en la Premier League no juegan con esas reglas. Y en la Premier League sí que favorecen la inversión extranjera. ¿Qué sucede? Que Carlos Espí pues, se va directamente a la Premier League. Es que es algo que pensamos que estamos ya viendo las consecuencias, pero esto solo está empezando. Como esto no cambie, esto solo está empezando. Que ya no... Pero porque, claro, yo entiendo que no todo es ir a pérdidas como a los clubes de la Premier, pero el tema de cerrarte a la inversión extranjera, si es que me acuerdo que lo hablaba el jeque de la Almería, que tú compras un club en España y no puedes invertir lo que quieras. Si se pudiese invertir si pudiese llegar una persona extranjera o una persona con pasta de España y le dejase poner luego la Liga Española el dinero que quiera para fichar y para mejorar instalaciones del club, ¿tú te crees que el Hércules, que es una ciudad que está en Alicante, que está lleno de inversión extranjera y de extranjeros en general, iba a estar en tercera división? Mis huevos, la habría comprado pues el mismo multimillonario que compra el Bournemouth, pues tuviese comprado el Hércules. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el Valencia. Si el Valencia, el posible nuevo dueño del Valencia pudiese poner el dinero que él quiere y el dinero que él decide comprometer para la inversión de su club, ya lo habrían fichado, porque estamos hablando que es un club gigantesco en una ciudad gigantesca, que además tiene mucho interés a nivel internacional. Pero bueno, es que esto es una cosa que a mí me cabrea. Es la decisión de los clubes de la Liga y es a donde va nuestro fútbol. Pero esto solo acaba de empezar. No nos pensemos que estamos ya viendo las consecuencias. No. Estamos en el inicio de que la Liga Española sea una liga de segunda. Pues ¿sabes qué pasa, Pablo? Que esto hace años, y vosotros os acordaréis, o sea, nosotros vivíamos en una liga en la que el Betis le quitaba a Denilson al Madrid y al Barça. O sea, el jugador más caro en ese momento lo fichó el Betis y se lo quitó al Madrid y al Barça. El Zaragoza fichaba a Savo Milosevic. El Valencia tiene unos fichajes que dices... El Depor ya ni te cuento lo que te Claro, digo. Por eso, o sea, y inversiones que dices... Pero vamos a ver, o sea, estos eran equipos que podían estar jugando en ese momento la Champions con total tranquilidad. Y ahora, cualquier cosa que despuntan medianamente en España, que Madrid, Barcelona o Atlético no lo quieren porque
no les encaja o porque no les cuadra, se van al Como, se van a Aston Villa, se van a donde haga falta, a Leipzig, o sea, se van a segunda división, al Birmingham City, Pero que lo que hablamos es que no es que diga, joder, es que me lo ha quitado el Liverpool o me lo ha quitado el Bayern de Múnich, no, es que se lo están llevando equipos, vamos a decir, mediano bajos de otras ligas. Entonces tú, como responsable de la española, yo supongo que tendrá que llegar un momento en el que digas, oye, el Como es más que el Valencia, el Ipswich Town es más que el Sevilla. ¿Qué coño estamos haciendo aquí en la liga? Claro, pero a nivel histórico, deportivo, ¿tú te crees que no va a venir un tío en Mallorca que se vive como el de cojones y no va a venir un tío que diga cuánto hay que poner aquí, que me tengo una villa, desde aquí arriba veo los partidos y aquí se ve de lujo? No, aquí no, porque no le dejan. Y cuando ha habido gente que lo ha intentado, todo han sido pegas, todo han sido trabas y han salido todos espantados porque dicen, hostia, yo quiero tener un equipo, pero quiero tener un equipo que gane. Si no me dejan poner X y yo estoy dispuesto a poner X más 100, yo de aquí me largo. Me voy a ir a otro sitio donde me dejen invertir la pasta y meterla en jugadores, en infraestructura, en cantera. Aquí en España no te dejan hacer nada. Entonces, claro, estás atados de pies y manos y lo único que haces es devaluar tu producto. Luego sales a vender los derechos al extranjero. Oye, es que, claro, es que no es lo mismo un Zaragoza, un Valencia, un Sevilla, tops, que un Valencia-Sevilla-Zaragoza peleando por no descender a segunda división. Claro, te dicen por aquí, claro, te dicen por aquí, dice, con Lopera y Lendoiro al cargo, ya se sabe cómo acabaron. ¿Cómo acabaron? Ganando la Liga. Ganando la Liga y llegando a semifinales de la Champions. O sea, efectivamente llegaron como llegaron. Sí. Que después han bajado a primera red, pues sí, pero mira, en el fútbol saneado tan maravilloso que hay, como contaba Pablo Espinosa, el Hércules, comiendo mierda, que debe estar súper saneado y que económicamente es maravilloso, pues el Hércules está donde está. Y el Real Zaragoza, en el fútbol de ahora, yo no sé lo que pasa. Seguramente le echaremos la culpa a los que llevaron al Zaragoza a ganar la Recopa en los años 90. Será culpa de ellos, que ahora esté en primera red. Pero llevamos con esta liga saneada y con este marcaje férreo de fair play financiero, llevamos desde el 2014, quiero recordar. Han pasado 12 años. Han pasado 12 años. Bueno, pues ahí está el fútbol español. O sea, si yo no digo que en su momento ese marcaje férreo que se hizo en el fair play financiero fuera obligatorio y fuera necesario hacerlo. Yo lo que alucino es que 12 años después el fútbol español esté más empobrecido que hace 14, 15, 20 o 30 años. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y luego las deudas del fútbol español no vinieron porque el Endoiro o porque el Opera invirtiera en los fichajes que hicieron. No, todo ese problema vino porque el Estado miró para otro lado, Hacienda miró para otro lado y resulta que los clubes no pagaban a la seguridad social de los futbolistas y tal. Y entonces llegó un momento que dijeron, hey, ¿pero esto qué es? Que los clubes no estén pagando la seguridad social. Entonces, el problema vino por ahí. No vino por los fichajes mejores o peores que hicieron. No, porque, por ejemplo, el Depor ficha a Rivaldo por 1.000 millones y se lo vende al Barça por 4.000. O sea, el problema no fue que se invirtiera mal, que se comprara mal y que se vendiera peor. No, el problema vino porque a los clubes se les permitió pues pagar lo que cualquier ciudadano normal tenía que pagar. O sea, no pagaban a la seguridad social, escaqueaban números de Hacienda y después pasó lo que pasó. Pero no fue porque se invirtiera mal y se comprara mal. O sea, no era ese el problema. Y yo, al final, la frase con la que siempre lo resumo es: ¿en qué momento nos hemos convertido en aficionados a empresas del IBEX 35? Que yo no soy un aficionado de una empresa del IBEX 35, que es un aficionado de un club de fútbol. En mi caso, del Hércules en España, del Chelsea en la Premier League. A mí, el estado de las cuentas del Chelsea, mientras cumplan el fair play financiero de UEFA y por lo tanto no se vea perjudicado a nivel deportivo el Chelsea, me da igual.
A mí, que Clearlake Capital, que son los dueños, el fondo de inversión, dueño del Chelsea, gane más o menos pasta, no me podría importar menos. Yo lo que quiero es que el Chelsea gane porque soy aficionado a ese club. Insisto, que cumpla el fair play financiero, que UEFA ya tiene uno, que tiene un límite de pérdidas en un periodo de 3 años y que luego también solo te permite gastarte el 70% de tus ingresos en la plantilla, pues vale, una vez ya sé que mi club cumple el fair play financiero y que no va a tener ninguna sanción deportiva, a mí que Begdad Eghbali, que es un multimillonario, dueño de un fondo de inversión, gane más o menos dinero con el club, me da igual. Lo mismo te digo con el Hércules. Y tú, Siro, justo lo puedes decir con el Depor. Pero a ver, ¿tú te crees que un aficionado del Depor, y esto parece que lo decimos porque ahora el Depor ha subido, pero amigos míos que son del Depor, hace 2-3 años en tercera división, en primera red, me decían, ya, pero tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Estar en primera división y no haber ganado la Copa y la Liga o estar en primera red y haber ganado la Copa y la Liga? Hombre, todo el mundo prefiere estar en primera red habiéndote facturado una Copa y la Liga, porque el fútbol va de eso, no va de que tus cuentas estén más o menos saneadas. Y lo de que no se acepte inversión extranjera, bueno, no es que no se acepte inversión extranjera, el tema es que ¿por qué Bill Foley, que es el multimillonario que compró el Bournemouth, por qué compra el Bournemouth y no el Valencia? Porque sabe que la Premier League sí que le va a permitir construir un proyecto, poner pasta y que poder revalorizar el club y supongo que intentar venderlo en el futuro o ya quedárselo, ¿vale? Pero es que si compra el Valencia no puede invertir el dinero que está invirtiendo en el Bournemouth. Su dinero. No el dinero del Bournemouth, que apenas genera porque tiene un estadio de 12.000 personas. No. En este caso, Bill Foley, multimillonario estadounidense, compra un club en la Premier League y no en la Liga porque la Premier League sí que le deja gastarse su dinero. Pues en la Liga no. Pues nada, hagamos como si no compitiéramos con los clubes de la Premier, que yo encantado, que a mí me va mejor a nivel profesional, pues me dedico a cubrir la Premier. Pero que un jugador del Alavés se fue al Birmingham City, que Carlos Vicente se fue del Alavés a un equipo de segunda división. Y esto va a pasar cada vez más. Y Alderete del Getafe también. Y si es que al final vamos a ser lo que era la Liga Francesa hace 5 años, el nido de los jóvenes talentosos de Europa que tienen que emigrar, porque al final aquí, oye, te pagan 3 y te vas a Italia, te vas a Inglaterra y te pagan 6. Entonces, todos estos jóvenes jugadores, pues al final se acaban marchando. Entonces, lo que hemos conseguido es poner piedras a los que quieren poner pasta, todo impedimentos, todo problemas, y cuando tienes que intentar retener el talento, a no ser que seas uno de los 3 grandes, pues es que no puedes retenerlo. O sea, al final es que es imposible. Y lo pierdes para tu propia competición, que es lo que decimos, que al final todo esto viene de ahí. En un escenario de hace 15, 20 años, Diomandé hoy, o a mejor dicho, el año pasado, habría jugado en el Sevilla, habría jugado en el Valencia, habría jugado en el Betis, y este año lo habría fichado el Madrid por 100, pero lo habría comprado el Valencia, el Sevilla o el Betis de turno. Y es que es así. Y una cosa, David, Siro, que esto siempre pasa, ya le lo ha puesto en el chat y lo entiendo, que alguien dice, sí, en millonarios que pongan pasta, mira lo que le ha pasado al Valencia. Lo que le ha pasado al Valencia es que no pone pasta. No nos engañemos. O sea, en Valencia no molesta que el dueño sea extranjero o que sea millonario. En Valencia molesta que el dueño no ponga el dinero. Si Peter Lim pone el dinero como lo ponía en 2014, todos felices y contentos. Y esto no es una crítica al valencianista, es que así funciona el fútbol. Y de hecho yo estoy completamente convencido de que si la Liga permitiese la inversión que se permite en la Premier League, Peter Lim no está en el Valencia hace 10 años. Bueno, 10 no, hace 6 años. Sí. ¿Por qué? Porque un multimillonario estadounidense o de donde fuera habría cogido el Valencia y le hubiese dicho, Peter, llévatelo muerto, pero te vas, porque yo sí que quiero meter dinero en el Valencia. Peter Lim sigue en el Valencia porque el Valencia no es un club interesante para invertir. Y no es culpa del Valencia, es culpa del fair play financiero de la Liga. Entonces, que no nos engañemos, que aquí lo que molesta o no molesta no es que Peter Lim no sea español o sea un multimillonario que solo tiene intereses económicos en el Valencia. No nos engañemos. Lo que molesta es que Peter Lim no ponga la pasta. Al igual que Enrique Ortiz, que es el dueño del Hércules y que es un personaje desalmado y lo puedo decir, y un desgraciado por cómo está tratando el club, si de repente mañana llega Enrique Ortiz y pone 10 millones en el Hércules, pues chitón, porque lo que nos interesa a todos es que, a los aficionados del Hércules, es que el Hércules está en primera división. No nos engañemos.
el problema de Peter Lim no es que sea un multimillonario que pone pasta, no, es que es un multimillonario que no pone pasta. Claro, claro, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, que estamos acabando la tertulia y no hemos hablado no hemos hablado de Rodri, que me enviaba ahora Pablo Espinosa un tuit, bueno, también me lo enviaba Padilla, que hay que decir y sacarnos el sombrero con Padilla, porque Padilla, lo que hoy dice Fabricio, ya lo decía él ayer, que con el jugador, yo no... bueno, siempre ha pasado. O sea, primero hablas con el jugador y después hablas con el club. Otra cosa es que después se pueda demostrar o no, porque eso sería sancionable. O sea, tú no puedes entrar en negociaciones con un jugador sin hablar antes con el club, sobre todo si ese jugador tiene todavía contrato en vigor. Pero nos decía ayer Padilla que entre el jugador y el club había acuerdo y que ahora lo que quedaba era las conversaciones con el City, y nos decía que se iban a iniciar esta misma semana, y parece, o por lo que sale ya en distintos medios de comunicación, que esas conversaciones ya se han iniciado. Yo la duda que tengo, Pablo y David, es esa cifra de la que se habla de los 50, de los 60 millones. Yo creo que el Madrid va a tener que pagar bastante más que 50 o 60 por hacerse con el jugador, porque la gente dice, bueno, pero es que le queda un año de contrato. Bueno, un año de contrato le quedaba a Hazard y el Madrid tuvo que pagar 120 millones de euros al Chelsea. O sea, no creo que el City lo regale, ¿eh? Sí, no es el mismo caso que Mbappé, pero el Madrid ofreció 200 millones por Mbappé quedándole un año de contrato. Es decir, que lo del año de contrato, evidentemente, resta posibilidades al club de retenerle. Tenemos el caso Vinicius también encima de la mesa, pero yo creo que el Madrid lo que va a intentar es fijar, nunca mejor dicho, un fijo de esos 50, 60 y luego que el resto vaya en bonus. Es decir, lo que hay que ver es si esos bonus son porque Rodri se ponga las zapatillas 5 millones de euros o porque Rodri gane la Champions 5 millones de euros, ¿no? Yo creo que ahí va a estar más la pelea que el fijo. Evidentemente el City, después del Mundial que ha hecho, si antes del Mundial lo vendía por 50, ahora no te lo va a vender por 50. Es una obviedad. De hecho, ahora está en esa posición en la que sabe que el Madrid quiere al jugador, que sí, que el jugador se quiere ir al Real Madrid, pero que ellos tampoco tienen la necesidad de venderlo, más allá de que han fichado un mediocentro, de que hay una nueva etapa con Maresca, ya no está Guardiola. Es decir, yo no creo que la operación baje, bonus incluidos, de los 65, 60, 65, siendo generosos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, es un futbolista que los vale, es decir, ha demostrado en el Mundial que ahora mismo está en el top 1 de centrocampistas del mundo. Eso ha convencido al Real Madrid, porque en el Madrid, ya lo sabéis, la idea inicial, especialmente de Florentino, era que Rodri no. O sea, que Florentino en campaña electoral, además yo estuve en uno de los actos y te lo decían bien claro, que Rodri no es un jugador que interesara en ese momento al Real Madrid, y te ponían siempre la pega de él y cómo va a estar de la lesión y cómo va a rendir al máximo nivel y cómo va a jugar 3 partidos seguidos que tenemos por semana y cómo va, siempre te ponían la misma pega, la luz de alarma encendida, y la idea del club era no ir a por Rodri, pero el Mundial debe ser que les ha abierto los ojos, que les ha hecho verde. Oye, puede jugar cada 3 días partidos de máximo nivel. Además, es la pieza que nos hace falta en el centro del campo, porque el perfil que tiene Rodri es justo lo que no tenemos nosotros. Y al final, bueno, pues es un jugador español, madrileño, que está como loco por venir, que ha rechazado no solo la renovación, sino grandes ofertas de otros equipos que se le han ido acercando. Y al final, yo creo que Florentino, ante la insistencia de toda la gente que le rodea, ha dicho, bueno, pues vamos para adelante. O sea, vamos para adelante, a pesar de que él era el primero que te decía que lo de Rodri era un no seguro. Entonces, veremos a ver si se acaba convirtiendo en el famoso never, never, never de Beckham, o si hay un último giro de los acontecimientos, pero lo de los 50 millones que preveían en el Madrid, a mí se me queda corto, sinceramente. Yo creo que incluyendo bonus nos vamos a acercar más a los 70 que a los 50. Los 50 quizás serán antes del Mundial. Ahora ya después del Mundial el Manchester City va a pedirte más porque estás fichando al que se ha llevado el premio a MVP del torneo más importante del mundo, saliendo además campeón como ha sido Rodri.
Yo soy bastante optimista con el fichaje de Rodri por el Real Madrid porque creo que no ficharlo sería una negligencia. O sea, es decir, si el Madrid está dispuesto a pagar 50-55 millones, no me puedo creer que no se estiren hasta los 65-70. Porque es una diferencia tan pequeña. ¿Pero tú crees que por ese precio? A mí es que me parece que por 65-70 Yo creo que sí, Siro. tampoco porque lo va aquí, a fichar. Sí, yo creo que sí. Porque aquí hay diferencias respecto al fichaje de Hazard. Primero que uno es un mediocentro y otro es un extremo. No, Y el eso está extremo claro. Eso no, siempre tienes un incremento de dinero por fichar a un atacante. Segundo, La Hazard edad. llegó con 28. Rodri llega con 30. Es que Rodri llega ya con 30. Es del 96. Hazard es del 91 y llegó en 2019. Así que llegó con 28. Rodri tiene 2 años más. Y tercer punto. Irónicamente, porque luego en el Madrid no paró de lesionarse, Eden Hazard era un futbolista que en el Chelsea apenas se lesionaba. Era un futbolista que venía de su mejor temporada. Rodri no viene de su mejor temporada, tampoco ha sido un desastre, como muchos querían hacer ver antes del Mundial, pero es un jugador que hace 1 año y medio, bueno, sí, un poco más, en noviembre, octubre del 24, se rompió el cruzado y que le acaban de operar de la espalda, aunque sea una cirugía menor. Todas esas cosas, edad, posición y tema físico, creo que pueden hacer que el precio baje y que se vaya a unos 65, 70 millones. No me parecería una locura que el City lo vendiera por esa cantidad, porque es un futbolista de 70 años, o sea, de 70 años, de 30 años, y al final va a ser también una buena venta para el Club Citizen. Aquí el tema es si el Real Madrid no se baja de la burra, me lo invento, imagínate que dicen, no, 50 como mucho, y no pones los 65 que te pide el City, creo que estaríamos hablando de una negligencia. Porque viendo las cuentas del Real Madrid, no puedes no fichar a Rodri por 15 millones. Me estoy adelantando al problema, pero que tiene que venir por el precio que sea, ya sea 50, 60 o 70. Llegados a este punto, Pablo, y cuando hablo de este punto es que Florentino da luz verde a la situación, por 13, 14, 15, 20 millones, yo creo que la operación ya no se cae. Es decir, lo complicado era hacerle ver al presidente que hay que pagar ese dinero por un jugador con una lesión tan grave, que además en el Madrid el tema de las lesiones es lo que les da más pánico. O sea, porque es que además viene de años en los que se lesiona hasta el utillero. Y claro, meter a un jugador que ha tenido una lesión tan grave con los precedentes que ha habido Carvajal, por ejemplo. O sea, en el Madrid te hablan que Carvajal era un jugador que este año en condiciones normales tendría que estar jugando como lateral, no sé si titular, pero sí, estando en la plantilla del Real Madrid, y aquella lesión pues directamente le ha destrozado la carrera en el Real Madrid. Ha intentado volver y al final pues se ha demostrado que no podía físicamente continuar en el equipo. Y eso a Florentino siempre le ha dado mucho miedo y esa era la razón principal por la que él consideraba que Rodri no era el jugador ideal para fichar, porque considera que físicamente iba a tener problemas el aguantar partidos cada 3 días, el aguantar el ritmo de competición que lleva el Real Madrid, y eso es lo que más le hacía al presidente, digamos, rechazar la contratación. Si esto ya ha cambiado y todos los puntos de vista hacen indicar que esta visión de Florentino respecto a Rodri ha cambiado, por 15, 18 o 20 millones de euros, yo creo que es una operación que ya no se cae. Otra cosa que me digas es que, bueno, es que el City, que estaría en su derecho, se descuelga pidiendo 100 millones. Y, hostia, 100 millones a lo mejor ya se me va de precio, sobre todo si voy a pagar 120 por Diomandé. Ahí lo entiendo. Y tengo encima de la mesa, que supongo que es otro de los temas que tocará Siro, la patata caliente de Vinicius y luego el otro tema. Si yo traigo a Rodri, evidentemente lo traigo para ser titular. A mí ya no me salen los números de jugadores titulares en el Real Madrid si hay que meter a Diomandé, si hay que meter a Rodri y tenemos a los Valverde, Bellingham, Mbappé, vamos a ver qué pasa con Vinicius, Güler, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la estrategia del Madrid es, primero, al contrario de lo que ha hecho otras veces, dejen entrar y luego vamos a ver a quién sacamos de la ecuación. Y sacar de esa ecuación no me refiero a Ceballos, que ya se ha ido, o lo de Álava, o lo de Carvajal. Yo todavía creo, igual soy un iluso y me la tengo que comer dentro de un mes, que el Madrid va a hacer una gran venta, es decir, una gran venta de 3 cifras o muy próxima a las 3 cifras para, digamos, costear estos 60, 70, 80 de Rodri, más los 120 de Diomandé, más todo lo que ha ido fichando en primas de fichaje de los jugadores y demás. Entonces,
yo creo que todavía nos queda más de un mes potente en el Real Madrid, no solo a nivel de entradas, que son las más cercanas, incluyendo esta de Rodri, sino también a nivel salidas. No, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, David. O sea, yo creo que el Madrid, que siempre le ha gustado a Florentino equilibrar las cuentas de temporada, o sea, evidentemente, si y ya no solo, ya no solo porque hay exceso overbooking de futbolistas, sino porque de alguna forma tiene que equilibrar esos 200 millones, por ejemplo, que se va a gastar, o cerca de 200 millones que se va a gastar en dos jugadores. Porque si finalmente se hace, que parece que están en el camino, porque lo mismo que aplicamos a Rodri, lo hay que aplicar a Diomandé. No creo que la operación Diomandé se rompa por 10 millones arriba o 10 millones abajo. Se repartirá o se discutirá con el Leipzig cómo son los plazos en los que hay que pagarlo, pero yo no creo que por 10 o 15 millones la operación se vaya abajo. Y entonces lo que sí que provoca, y eso lo venimos hablando, es que para entrar, al final después vas a tener que abrir la puerta a jugadores. Y yo decía, el fichaje más que el fichaje de Rodri, que también yo creo que lo que puede marcar la salida de unos o de otros es el fichaje de Diomandé. Y yo decía, para mí, si viene Diomandé y Vinicius no se va, evidentemente Valverde tiene que irse, tiene que salir. Porque si tú fichas a Diomandé es para jugar de titular, no para jugar de reserva. Y si sigue Vinicius, pues jugará en la derecha Diomandé, en la izquierda Vinicius y en el centro, o más o menos por el centro, Mbappé. Si ahí le unes a Bellingham y todo, claro, Valverde yo creo que tiene la puerta de salida abierta, y porque será el primero que la quiera abrir. Porque yo no veo a Valverde asumiendo no ser titular en el Madrid. Es raro porque el jugador que verdaderamente se tendría que ir y que tiene mercado y por el cual el Madrid puede pagar, podría recibir un buen dinero, era Tchouaméni. Si tú fichas a Rodri y el Manchester United quiere un pivote y ya se habían fijado en Tchouaméni, la venta que tenía que haber sancionado el Real Madrid es la del francés. A mí me parece bastante extraño la operación de renovar a Tchouaméni y de luego además fichar a Rodri. Para mí era fichas a Rodri y vendes a Tchouaméni y le sacas un buen dinero al Manchester United. Porque ahora Fede Valverde, evidentemente es un tío que tiene mucho mercado, pero yo me estoy poniendo ahora a pensar en clubes Premier que se quieran dejar la pasta por un jugador como Valverde y ya no me sale tan claro como me sale con Tchouaméni y el Manchester United. Va a haber ahí que ver un poco quién quiere a Fede Valverde. Igual podría encajar en un Liverpool con estilo Andoni Iraola. Hay que verlo. Y luego el tema de Diomandé, que yo creo que ya no da tiempo para hablarlo hoy, pero que quedan muchas semanas para seguir hablando del tema, es que, hombre, Diomandé por derecha, Vinicius por izquierda, Bellingham de media punta y Mbappé en el centro, hostia. Yo no sé si hay, incluso aunque esté Rodri detrás, yo no sé si hay centro del campo que lo sostenga, ¿eh? Es que el Bellingham que ha triunfado en Inglaterra si yo por eso, es el Pablo, Bellingham que es un segundo delantero. Es que son 4 jugadores que tienen... o sea, que no es que yo mucha gente, la gente lo piensa de se llevan mal los egos, el no sé qué. No. Es que no me parece que sea un equipo compensado porque tiene demasiados jugadores de perfiles demasiado ofensivos. Porque ahí estás poniendo a 2 extremos, a un segundo delantero y a Mbappé. Claro. Sí. Pero Pablo, por eso yo soy de los que no vendería a Tchouaméni aunque fiche a Rodri. Es que yo creo que pueden mezclar, o sea, yo creo que pueden jugar en una misma alineación Tchouaméni, sobre todo por lo que tú dices, porque tienes arriba a 4 tíos que son, muy ofensivos. Entonces, para equilibrar, necesitas un mediocentro defensivo
como es Tchouaméni, y un mediocentro más ofensivo que es Rodri, que es el que te puede organizar un poco el equipo. Luego veremos cómo lo ordena Mourinho. Pero a mí me parece que pongamos que sucede todo, ¿vale? Tchouaméni, Rodri, doble pivote y luego los 4 arriba, Diomandé, Bellingham, Vinicius, Mbappé. A mí me parece que tienes un equipo al que contra bloques cerrados, que es lo que se va a enfrentar el 70-80% de los partidos, le falta un jugador con más magia por dentro. O sea, le falta un futbolista que sea el que juegue por delante de Rodri, el Dani Olmo en la selección española, el Bernardo Silva o Phil Foden en el Manchester. Claro, pero entonces Tchouaméni me sobra. Si es que yo no soy hater de Tchouaméni, pero si viene Rodri, a mí el que me sobra es Aurélien Tchouaméni, porque me parece que te falta ahí un perfil que pida el balón de espaldas entre el centro del campo y la defensa, que sepa girarse, el mediapunta interior de toda la vida. Bellingham no es eso y el Madrid no debería querer que fuese eso, porque Bellingham ya se ha demostrado en Inglaterra que él tiene que ser, pues eso, casi un segundo delantero o un mediapunta que en la secuencia lanzador-receptor él sea el receptor del pase, no el que lo da, no el emisor. Entonces, no sé, a mí me parece que estoy con David. Queda algo en el mercado del Madrid respecto a las ventas, porque me parece una plantilla bastante descompensada, insisto, no a nivel de egos, sino a nivel de que no sé cómo puedes estructurar a esos 4 jugadores en ataque. Sí, al final es que es un 4-2-4 prácticamente, más que un 4-2-3-1, que es, digamos, el dibujo original. Entonces, escuchando además lo que ha dicho Martín, porque yo la concepción que tenía de Diomandé es que era un jugador que esporádicamente puede jugar por izquierda, pero que su núcleo principal de acción es la derecha. Él, sin embargo, nos ha dicho claramente que por la izquierda le ve mejor o le ve con más potencial. Entonces, pero también nos ha dicho que por la derecha. Sí, que también. O sea, pero hilando una cosa con otra, yo lo único que concibo, que esto repito, 29 de julio, queda más de un mes, es que a lo mejor la plantilla para que Mourinho pueda, digamos, confeccionar ese 11 más no tan alocado, es que lo de Vinicius al final se haga, digamos, a nivel salida y sea Diomandé en la izquierda, Valverde se quede en la derecha y sea Bellingham el media punta y los 2 mediocentros, Rodri y Tchouaméni, dejando arriba a Mbappé. Sería un equipo más equilibrado porque Valverde no termina de ser un extremo, pero es un tío que te puede currar mucho más en la banda derecha. A Diomandé le acuestas en la izquierda, que es un sitio en el que puede jugar perfectamente, y a Bellingham no le sacas de la media punta, que es el lugar en el que Mourinho le quiere. Entonces, es decir, esto al final es hablar por hablar, y lo mismo el 1 de septiembre estamos aquí hablando de, oye, que el Madrid se ha quedado Tchouaméni, se ha quedado Valverde, se ha quedado Diomandé, se ha quedado Vinicius, tienes a Arda Güler, tienes a Bernardo Silva, a ver dónde metemos a todo esto, no en el día a día, es decir, en el Madrid Getafe, en el Madrid Celta, no, o sea, el día del Barça, ¿quién juega? El día del Atlético de Madrid, ¿quién juega? El día del Bayern, ¿quién juega? Porque al final los futbolistas yo os hago una pregunta. Yo os hago una pregunta, Pablo y David. ¿Cómo jugaba el Madrid de Mourinho? ¿Os acordáis quién jugaba? Xabi Alonso. Yo ya sé que Xabi Alonso ofensivamente es mejor que Rodri a lo mejor. Pero yo creo que jugaba con Khedira y Xabi Alonso. Sí. Vamos a decir que Khedira, porque después vino Casemiro, pero era Khedira, Xabi Alonso. Vamos a decir, que Khedira es Tchouaméni. Vale, es más defensivo, a lo mejor un poquito más defensivo. Bien. Pero el problema sí viene por lo delante. Espera, hablando de equilibrios, tienes a Tchouaméni, que es Khedira, y tienes a Rodri, que es Alonso. Porque después arriba, os quiero recordar que jugaba Özil, que jugaba Benzema, que jugaba Cristiano Ronaldo, que jugaba Di María. O sea, jugaba con 4 tíos muy ofensivos. Sí, muy ofensivos, Özil era Bellingham, Özil era Bellingham. Pero son ofensivos, pero son perfiles diferentes. ¿Por qué? Porque Özil y Di María con balón son mejores que Bellingham y que Diomandé, que sería el que jugase con derecha. Con balón no me refiero a regates, no me refiero a que sean más desequilibrantes o no.
Me refiero a que son futbolistas que te piden el balón al pie y que son capaces de ser ellos los playmakers y los generadores de juego. Sí, Di María sí. acabó jugando de interior en el Real Madrid, que es a mí donde más me gustó. Pero Mesut ¿estás de acuerdo Özil, conmigo que son cortes parecidos a los que hay ahora? a nivel jugadores ofensivos, sí, pero eran perfiles que con balón Bueno, compaginaban mucho sí. más. Porque Diomandé, ¿dónde te Bien. gusta? Regateando, con balón y que conduzca. ¿Qué te gusta de Vinicius? Lo mismo. En cambio, de Di María, ¿qué te gustaba? Bueno, Di María es un jugador que tenía mucha capacidad de generar ventaja a través del pase. Y de eso se aprovechaba Cristiano y se aprovechaba Benzema o Higuaín. Lo mismo Özil. En cambio, yo con Vinicius, Mbappé y Bellingham, yo veo 3 jugadores que donde más disfrutan y lo que mejor se les da es terminar la jugada. Diomandé hay que verle porque le he visto menos, Diomandé nos lógicamente. decía Martín que era un jugador que sabía leer muy bien, o sea, Sí. que sabía perfectamente cuándo tenía que jugar el pase o cuándo tenía que jugar el 1 contra 1 y buscar el desequilibrio. O sea, que igual es ese Di María que habíamos visto en el 2010 o 2000. Yo digo que igual la idea de Mourinho, y cuando da el ok a fichar a Rodri, igual la idea no está tan alejada de lo que yo pienso que Tchouaméni y Rodri pueden jugar juntos, ¿eh? O sea, igual no es tanta barbaridad no vender a Tchouaméni, porque además de que pueden jugar juntos, yo creo que Rodri está en una edad que es bueno que no juegue 3 partidos por semana. No pienso en la lesión, ¿eh? No pienso en la lesión que es de hace ya 21 meses. Pero que es verdad que a lo mejor no es lo mejor ni para él ni para su futuro el jugar 3 partidos por semana, que es lo que va a jugar el Madrid. Entonces, yo es que no vendería nunca a Tchouaméni. O sea, yo creo que tienes que tener posiciones dobladas y además tienes posiciones dobladas y en su caso yo creo que no está reñido en según qué partidos y en partidos sobre todo grandes, el que jueguen juntos Rodri y Tchouaméni. Yo no veo que el Madrid empeore. Ojalá en 6 meses sigamos haciendo estos directos y ya veremos si tengo que decir, Siro, está claro, aquel día acertaste claro. o tal, pero a mí me da la sensación de que si juegan los 4 arriba, con Rodri y Tchouaméni, vamos a ver mucho juego en horizontal y muy poca gente pidiéndola al pie por dentro. El Foden que ha necesitado Rodri, el Cherki que ha necesitado Rodri, el Dani Olmo de la selección española, jugadores que yo creo que pero el para perfil estos más partidos parecido... también tienes a Bernardo Silva, ¿sabes? O sea, por eso te digo. Arda Güler es un tío. Claro, pero entonces me sobra, el de al lado de Rodri, que es un poco a donde yo voy. Que no es Ya, por. pero entonces, pero bien, yo te pregunto, ¿para ti tendría que jugar 3 partidos por semana Rodri? Si yo no estoy diciendo que jueguen los dos juntos siempre, yo digo que lo bueno de tener a Tchouaméni y tener esa posición doblada es que habrá algunos partidos, habrá partidos grandes que, dadas las características del rival, te va bien tener a Rodri y a Tchouaméni juntos. Pero después habrá días que juegue Tchouaméni con Bernardo Silva, habrá otros días que juegue Rodri con Güler. Si a mí me preguntas como. Sí, como entrenador, yo quiero tener a los mejores y yo encantado de tener a Rodri y a Tchouaméni. El problema es si a nivel club tiene sentido, porque en mi Real Madrid, Tchouaméni no es titular si viene Rodri. Entonces, a nivel club tiene sentido no haberte sacado 80, 90 kilos por Tchouaméni, que es lo que te podría haber pagado el Manchester United. Es ahí donde tengo la duda. Evidentemente, pues yo prefiero que no, a nivel futbolístico, por 50 a Camavinga. Puede ser. Pierdo 40. Puede pero ser. Es que gano como jugador. Es que prefiero tener a Tchouaméni, que ayer lo discutíamos. Es que me decía Padilla, no, es que Tchouaméni es que es un jugador que no sería titular en un montón de equipos de élite del fútbol europeo. Pues digo, pues yo difiero. O sea, yo creo que Tchouaméni es un medio centro defensivo que hay muy pocos. Ahí puedo estar contigo. Evidentemente, claro. Mourinho prefiere que si se lesiona a Rodri, mirar al banquillo y tener a Tchouaméni. Yo hablaba de todo esto por las ventas que decía David. Creo que va a haber una será venta. Más normal, Pablo, sacar a Valverde si tú tienes
lo que hemos hablado, porque, por ejemplo, en derecha vas a tener a Diomandé, vas a tener a Brahim, que también juega por derecha. Vas a tener, ¿quién más hay que pueda jugar por Arda Güler? Lo más normal es que vuelva a como jugaba en el Fenerbahce, que es jugando por derecha, aunque después se finalice a veces por el centro. Entonces, será más normal vender a Camavinga y a Valverde que no a Tchouaméni. Es que, por eso te digo, o sea que, porque Pero además vas a sacar... Por Valverde vas a sacar el mismo dinero que te ofrecían por Tchouaméni, o más. Hay que ver, O más. hay que ver. Yo creo que sí, pero es que aquí no has decidido no vender a Tchouaméni, has decidido renovarle. Y a mí me da la sensación de que el Madrid lo renueva pensando que no va a fichar a Rodri. Es mi sensación. Bueno, eso también. Bueno, eso claro. también. Claro, eso también. Claro. Eso de todas formas, lo que sí que creo que estamos de acuerdo es que alguien gordo sobra, ya sea en la alineación o a nivel de económico. Hay algo en la ecuación que yo creo que todavía se nos está escapando. Y yo, evidentemente, en la prensa inglesa se sueltan disparates como se sueltan en la española, pero allí siguen determinados medios que lo de Tchouaméni no está cerrado, la puerta de Tchouaméni no está cerrada por el Manchester United. Es decir, que la renovación está muy bien, en principio hay confianza en él, se le ha subido el sueldo, etcétera, etcétera, pero que no descartemos que el Manchester venga dentro de X días y ponga a lo mejor 100 millones y Florentino se lo tenga que pensar porque Valverde no tenga el mismo mercado o porque Mourinho vea el percal y diga, oye, si hay que vender a uno, prefiero vender a este que al otro, a ver qué pasa con Vinicius, porque al final también te configura una alineación el tener o no a Vinicius, es decir, yo creo que de aquí a septiembre todavía una sorpresa gorda nos vamos a llevar ahí, ¿eh? Oye, Pablo, antes de que te vayas, que es que lo tengo que preguntar. El lunes me decía Villarroya que el tema Vinicius, el Madrid le había hecho una contraoferta, le había mejorado la oferta que en su momento le había hecho, que estaban pendientes de la respuesta de Vinicius, pero que a la vez parece que el Arsenal esta misma semana, que ya había mostrado su interés y ya le había comunicado al Madrid su interés por Vinicius, pero que le iba a hacer llegar una oferta ya concreta sobre Vinicius. ¿Qué sabes tú de esa posible oferta del Arsenal por Vinicius? Es lo que tiene todo el sentido. O sea, aquí el Arsenal no... Y después encaja en el Arsenal Vinicius, encaja en la... 100%. O sea, el Arsenal, yo llevo diciendo 10 meses que estaba obligado a intentar fichar a Vinicius. Luego puedes ficharlo o no, pero que estás obligado. ¿Por qué? Porque el Arsenal lleva 3 años, 4 o 5, ganándose el puesto de top 3, top 4 proyectos en Europa. Viene a ser campeón de la Premier League, semifinalista de la Champions League 24-25, finalista de la Champions League 25-26. Ahora mismo es el equipo número 1 en Inglaterra y eso te hace que junto con Madrid, Barça, PSG, Bayern, pues ya está. Eres el top 5, top 6 proyectos más interesantes. Claro, si a eso le sumas que por izquierda no tienes a ninguna estrella, era de cajón que el Arsenal, era obligatorio que el Arsenal intentase fichar a Vinicius. ¿Qué sucede? Que este fin de semana David Thorstein saca la información de que el Arsenal quiere fichar a Vinicius y que ya tiene la aprobación de todas las personas que tienen que decidir en el Arsenal, que en este caso es Andrea Berta, o sea, el director deportivo, Mikel Arteta, entrenador, y sobre todo que Stan Kroenke, dueño estadounidense del Arsenal, quiere acometer esa operación y quiere poner el dinero para fichar a Vinicius. Entonces, ahora que Osten ya ha dicho que el Arsenal quiere fichar a Vinicius, y yo hice una fricada que es buscar cuántos tweets ha puesto David Osten con las palabras que utilizó para el tweet de Vinicius, que las palabras fueron Arsenal y exploring, Arsenal y explorando. Bueno, en los últimos 10 años, desde que Osten tiene Twitter, ha puesto 7 tweets con esas palabras, Arsenal y exploring. 6 de ellos acabaron jugando en el Arsenal. El único que no acabó fue Douglas Luiz, el futbolista que en aquel momento del Aston Villa. Entonces, no es un rumor más, no es algo que saca el Sun, lo está sacando el periodista más fiable en cuanto a fichajes de todo el mundo, que es David Osten. Una vez el Arsenal autoriza a David Osten a poner ese tuit, ahora queda el siguiente paso. No es que el Arsenal esté explorando el fichaje, no. Es que el Arsenal coge y le planta una oferta a Vinicius, que es lo lógico.
tanto a nivel deportivo como a nivel económico, como a todos los niveles. Vale. Entonces, ¿cuánto puede pagar cuál puede ser la oferta que le haga? Tú que conoces bien las inversiones que ha hecho el Arsenal, hasta dónde puede llegar por un jugador que el año que viene acabaría libre, ¿en qué cantidades se Mira, puede estar moviendo? el Arsenal es un club que no tiene ningún problema a nivel de fair play financiero, porque en los 2 últimos años sumados ha perdido solo 19 millones de libras, es decir, cumple el límite de UEFA sin problema, y que luego además, en esto que decimos de que solo te puedes gastar el 70% de tus ingresos en la plantilla, en el coste de plantilla, el Arsenal se gasta alrededor de un 60% de sus ingresos en el coste de plantilla, así que tiene espacio para poder gastarse la pasta. Además, la sensación es que lo económico no va a ser un problema para el fichaje, que el Arsenal ya ha decidido querer fichar a Vinicius y que si Vinicius no ficha por el Arsenal es porque Vinicius no quiere y porque renueva con el Real Madrid. Teniendo esto en cuenta, a mí me parecería absolutamente lógico que el Arsenal pudiese llegar a poner 140, 150 millones este mismo verano. Y dudo si decirte de euros o de libras. Dudo si decirte que son euros o libras, porque el mercado de la Premier está ahí y porque Vinicius llegaría a ser el mejor jugador del Arsenal jugando por izquierda. Entonces… Claro, Pablo, es que me encaja todo entonces. O sea, todo lo que me estás contando, si realmente tú me confirmas y le das ya absoluta credibilidad a ese interés del Absoluta. Arsenal, a lo que me decía el lunes Villarroya de que esta semana el Arsenal definitivamente iba a hacer una oferta al Real Madrid, es que me encajan todas las piezas. Es que ahora entiendo el por qué el Madrid ha ido a fichar a un jugador de las características o para jugar en el mismo sitio que Vinicius y que además ha negociado con los mismos representantes que Sí, tiene sí. Vinicius. Entonces, Mismos. blanco y en botella leche. Y yo, para mí es, los representantes de Vinicius le han dicho al Madrid, oye, nada, si no llegáis a las cifras que nosotros queremos, tranquilos que nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con el Arsenal y ahora os tenéis que poner vosotros de acuerdo con el Arsenal. Es que ahora sí que yo veo a Vinicius más fuera que dentro del Madrid. Sí. Porque si Una cosa viene muy con rápida. 140 Claro. millones, vamos. Una cosa muy rápida El Madrid. que ya me tengo que ir, pero evidentemente Sí. todo puede cambiar. Vinicius puede renovar, pero que ya no es Real Madrid o Arabia. A mí lo del Arsenal me parece que tiene mucho sentido. O sea, que el Arsenal es un club que tiene el dinero para convencer al Madrid, que el Arsenal es un club que puede convencer a nivel proyecto a Vinicius, que Vinicius se ficha por el Arsenal. Yo creo que a él le deberían hacer saber, y seguro que se lo hacen saber, que no solo eres la estrella del Arsenal, eres la cara de la Premier League, la liga más grande del mundo. Evidentemente, a nivel marketingiano pierdes por irte del Madrid, pero eres la cara de la Premier. Así que si Vinicius quiere irse, que eso es la gran pregunta, si Vinicius va a renovar o no, yo ahora me parece que el destino más claro para el jugador de brasileño es el Arsenal. Eso lo tengo clarísimo. Gracias, Pablito. Un abrazo. Nada. La semana que viene. ¿Cuándo te vas de vacaciones tú, niño? Yo en 2-3 semanas, aún me queda. Pero bueno, O sea, que todavía puedo ir tirando de ti una vez a la semana, ¿no? Pero ahora estoy más relajado. Vale. Ahora son semivacaciones. Vale, como Vale. yo. Como Medio yo. gas. Un par de medio gas. horitas Exacto. y ya está. Pues Gracias, nada, hasta Pablo. luego, Un abrazo. Siro. Hasta luego, David. Hasta luego. Adiós. David, muchísimas gracias también. Feliz Gracias, reencuentro, ¿eh? Sí, se hace dura la vuelta, pero bueno, poco a poco y con este nivel por lo menos de información, al menos te dan un poquito de parné, ¿no? Porque si no se hace muy largo al final. Dicen en Marca, me dicen por aquí en el chat que en Marca, el Marca acaba de publicar que el Arsenal tira la toalla con Vinicius, que va a renovar. Dice en la web, y también otro Vortex, lo anterior era de Sobaco, de Grillo. Vortex dice, pues en la web de Marca dicen otra cosa hace un rato. Bueno, vamos a esperar. La información que nos daba el otro día José Miguel Villarroya es que el Arsenal iba a hacer llegar la oferta al Real Madrid. No sé, a lo mejor si es verdad que Vinicius le ha comunicado al Arsenal que va a renovar por el Real Madrid, pues no se hable más.
Pero No, bueno, vamos a esperar. Eso sí lo significará que ha bajado sus pretensiones económicas, que nos decían que no se quería mover de ahí. Entonces, claro, al final alguien, si la renovación de Vinicius se firma, va a estar más en los términos que pretendía Florentino que de los que pretendía Vinicius. Entonces, porque yo no veo a Florentino pagándole 30 millones netos y sobre todo, digamos, teniendo que claudicar a una petición a la que se ha negado sistemáticamente a acceder, ¿no? Entonces, el hecho de que los agentes de Diomandé sean los mismos, de que hayan hablado seguramente en operaciones paralelas y tal, yo creo que aquí el pescado todavía no está vendido, pero bueno, oye, si lo dice la gente de marca tendrá su información. Yo lo que sí sé es que en principio a Vinicius se le esperaba hoy, de hecho Endrick ha aparecido ya hoy por Valdebebas porque es cuando le tocaba y creo que a él le han dado varios días más de vacaciones y no vuelve en principio hasta el viernes. No creo que viaje al amistoso, pero no se incorpora hasta el viernes. Entonces, no sé si de aquí al viernes se va a producir algún movimiento que hace que Vinicius no esté en Valdebebas o que simplemente han querido alargar sus vacaciones a la espera de más noticias, ¿no? Entonces, yo sería cauto en un sentido o en otro. Creo que todavía aquí hay partido. Y desde luego, yo lo vengo diciendo, si Vinicius se quedara, el que está en la rampa de salida es Valverde. Para mí está clarísimo, porque si Vinicius se queda, que oye, yo ojalá se quede, ¿eh? O sea, si un Vinicius centrado y con la dirección de Mourinho, yo estoy convencido de que le vamos a sacar un rendimiento maravilloso. Y además sueño con una delantera, Diomandé, Mbappé, Vinicius y Bellingham por detrás. O sea, vamos, o sea, es que batimos el récord de los 120 goles o 121 goles que se consiguieron en su día, ¿no? Pero que está claro que si Vinicius renueva, acaba renovando, el que está en la rampa de salida, primero para equilibrar cuentas y después porque él no va a asumir ese papel de ser reserva, es Valverde. Está claro que Valverde saldría o estaría en el mercado. Después, si el jugador quiere aceptar el papel de ser suplente, pues se quedaría, pero yo estoy convencido que el Madrid lo vendería y que el jugador estaría dispuesto a irse a cualquier otro sitio. Pero bueno, gracias, David, tío. Muy bien, Siro. Cuídate, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.